El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo en esta que es la emisión número 680 de Diálogos por la Democracia. Ya 680 emisiones de este programa de radio que sábado a sábado le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. Les saludo con mucho gusto este sábado 31 de julio del 2021. Soy Nereo Zamorano y hoy tengo el gusto de acompañar en la mesa de Diálogos por la Democracia a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Le saludo con mucho gusto, maestra. Muchas gracias, Nereo. Igualmente es un placer, siempre un placer platicar contigo. Se disfruta platicar contigo e informar también a la ciudadanía. Le agradezco mucho, maestra. La intención es esa, precisamente, llevarle información a nuestros amigos radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, Instituto Electoral de Tamaulipas, y a través de la página de Facebook, Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial. El día de mañana domingo 1 de agosto, hay un evento que yo calificaría como histórico en las páginas de la democracia, no solamente de Tamaulipas, de todo el país. Iremos nuevamente, podemos decir, a las urnas, ¿verdad? Iremos nuevamente a las urnas a depositar una opinión muy personal, a depositar una decisión también muy personal. Porque mañana 1 de agosto, usted que me está escuchando, yo, la maestra Olga Alicia Castro y todos los ciudadanos en Tamaulipas vamos a participar en la consulta nacional, consulta popular nacional. Platiquemos de ello, maestra. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que hace como un mes y medio, tuve la oportunidad de platicar con el maestro Salvador, que es el vocal de capacitación de la Junta Local del INE en Tamaulipas. Y platicamos sobre el tema. Empezamos precisamente con el tema platicando sobre lo que era la consulta popular. Yo tuve también el agrado de escucharla y de verla a usted y a otros académicos y especialistas en materia electoral el pasado jueves, que era jueves 22, el pasado jueves 22 a las 11 de la mañana, tuvieron ustedes una mesa de diálogo sobre la consulta popular. En esa mesa de diálogo, en su primer participación, usted fue muy puntual, muy ilustrativa, digámoslo así. Cuándo se iba a llevar a cabo, cuáles eran los antecedentes. Y yo dije, pues de aquí soy. Y allí me agarro yo para preguntarle cosas a la maestra Castro Ramírez. Pero la segunda participación que tuvo me hizo volver a reconsiderar la plática y dije, no, creo que no debo empezar por donde empezó. Debo empezar por donde están terminando los panelistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que se ha difundido mucho sobre dónde van a estar ubicadas las mesas receptoras, no las mesas de casilla, sino las mesas receptoras. Y sabemos que ya existe una ley federal de participación ciudadana, etcétera, etcétera.
Lo que no sabemos, o lo que muchos no nos podemos explicar todavía, es, ¿realmente es importante esta consulta popular? ¿Realmente estamos haciendo esfuerzos por algo que vale la pena? ¿Realmente vamos a tener la suficiente fuerza como para motivar a que más del 2% de la lista nominal vayan y participen para esta consulta popular? Bueno, pues entonces tenemos que decirles por qué es importante que vayan. Yo quiero empezar por ahí. Fíjate que justo fueron muy importantes las reflexiones, y yo ahí expresé más que una reflexión para mí, de verdad, una convicción. Hoy estamos hablando de que mañana celebraremos esta jornada de consulta popular y tú lo decías muy bien, debemos tenerla anotada y registrada. Yo esperaría que este día, 1 de agosto, hiciéramos historia en el buen sentido de un antes y un después de los mexicanos, de las mexicanas, de la ciudadanía en general, es decir, de nuestra calidad de ciudadanos. Aun cuando en algún momento, nos lo dijo también un académico, hemos sido calificados nuestra cultura como de súbditos. Nos gusta solamente que nos digan qué hacer y eso hacer. No asumir la responsabilidad de pensar, actuar, tomar acción en lo que a todos nos corresponde. Y justo eso es lo que yo diría. Tiene que ser un antes y un después, este 1 de agosto. Se abre la oportunidad de que directamente en un tema que afecta nuestra vida nacional, nosotros opinemos y digamos sí o no. Es una pregunta y la respuesta es sí o no. Y eso tiene que ver con el cambio cultural al que estamos obligados. Si aspiramos a que nuestra vida social, nuestra vida en comunidad se rija por los términos democráticos, o si nos preciamos de vivir en una sociedad democrática, necesitamos ser democráticos nosotros también. Es decir, no se construye una democracia sin ciudadanía, sin personas que asumamos los valores propios de la democracia. Y uno de los valores fundamentales es la participación reflexiva informada, es decir, unas personas, individuos involucrados en la vida comunitaria. Y además es la primera consulta, a ver, es histórica porque vamos a tomar una decisión fundamental para el país, es histórica porque antes no nos estaba permitido y eso es lo que tenemos que asumir también. Estamos conquistando derechos como ciudadanos de incidir, de opinar, de obligar a tomar una decisión específica a nuestras autoridades, lo que antes no se nos permitía, es decir, han sido concesiones o han sido derechos que se van reconociendo y que, a ver, aquí estamos en 2021, en el siglo XXI, y apenas estamos teniendo ese derecho de decidir directamente sobre una acción importante de gobierno. No la habíamos tenido, estamos tarde en esto, por eso tenemos muchos atrasos en este y otras materias, en otros campos, pero bueno, hoy estamos hablando del campo del ejercicio de la ciudadanía, del ejercicio de los derechos y sobre todo de la responsabilidad de involucrarnos en los asuntos públicos. Entonces, pero ¿quién va a marcar el que sea una fecha histórica o no? Pues nosotros mismos, las personas, los ciudadanos, los que tenemos la credencial de elector y los que estamos inscritos en la lista nominal, que tenemos esa posibilidad de ir mañana a una mesa receptora y emitir nuestra opinión. Es decir, hemos transitado a lo largo de nuestros años recientes, los 30 años recientes, así como podemos decir que el INE ciudadano es un antes y un después en el sistema electoral, así como podemos decir que la reforma de 2012 es un antes y un después en cómo se juzga a las personas, pues así habrá momentos clave, puntos de quiebre donde se dice es un antes y un después. Es decir, ya no podemos
volver a esta situación en la que estábamos, necesitamos avanzar. Y este es un avance muy importante. No hago oídos sordos de las discusiones, de los debates que se generan en torno a la pregunta, que se generan en torno a validez de quién lo presenta, porque pues una consulta popular por definición tendría que emanar de los ciudadanos, pero bueno, la ley y la Constitución reconocen que puede ser el presidente, alguna de las cámaras o la ciudadanía en un 2% de los que estén inscritos en la lista nominal. Este en específico proviene por el presidente de la República, o sea, el titular del Poder Ejecutivo Federal es quien la propone. Sin embargo, ya se va a inaugurar, ya la inauguramos, ya iniciamos con novedades organizativas, logística de recursos, de discusiones respecto de la conveniencia junto a un proceso electoral o no junto a un proceso electoral. Hoy la estrenaremos no junto a una jornada electiva de cargos de elección popular, en una fecha diferente, con mesas receptoras, menos funcionarios, menos mesas receptoras, una papeleta que es de media carta, que tiene una sola pregunta, con 2 opciones, sí o no. Es decir, son cosas diferentes, hablando ya de la logística, pero al final lo que necesitamos es asumir que por fin se nos está reconociendo un derecho y que no podemos renunciar a él, que no podemos renunciar a nuestras libertades, a decirle a los gobernantes cuáles son nuestras prioridades y qué deben hacer en el ejercicio del encargo que les dimos, porque al final les dimos un encargo mediante nuestro voto, pero lo seguimos vigilando, lo seguimos acompañando mediante estas decisiones en las que también podemos participar a través de la consulta popular. Estoy platicando ahora con la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, ella es la delegada del INE en Tamaulipas. Y el tema es la consulta popular. Las primeras reflexiones que nos da en el programa a mí me hacen pensar mucho. Pensar incluso, maestra, más allá de la pregunta, más allá incluso del objeto de la consulta que vamos a hacer o a ejercer el día de mañana, 1 de agosto. Me hace pensar en que por lo menos sabemos ya que existe una ley de participación ciudadana. Y me da la oportunidad para decirle a quien me está escuchando en estos momentos, ve a Google, ve a cualquier buscador, pon Ley Federal de Participación Ciudadana y empieza a estudiar a qué tienes derecho en cuanto a participación. Por eso me gusta mucho cuando empieza este momento de reflexión diciendo es un asunto que tiene que ver con cultura democrática. Y en efecto, es un asunto que va mucho más allá de lo que podamos decidir mañana. Ojalá y el día de mañana se desborde la ciudadanía hacia esas mesas receptoras y rebasemos no el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, que seamos más quienes manifestemos el interés por la participación ciudadana. Porque es como usted lo dice, maestra, una oportunidad de demostrar que tenemos valor por la participación ciudadana. Y escúcheme usted que me está sintonizando ahora a través de Radio Tamaulipas. No es un asunto del INE. Este no es un asunto del INE. No es un asunto del IETAM. Es un asunto de usted. Es un asunto mío. Es un asunto de todos, de todas las ciudadanas, de todos los ciudadanos, de todo el país. Maestra, usted nos platicaba el pasado jueves en a propósito, yo quiero insistir en que el INE está organizando estuvo organizando mesas de debate, mesas de diálogo en todo el país. Sí.
Y usted nos platicaba en esa mesa de debate que se hizo para Tamaulipas, que primero se hizo esta mesa de debate de la cual le hablo yo, y después se anunció allí mismo la organización de otra mesa de debate, otra mesa de diálogo para la Junta Distrital, creo que es la 5, la Junta Distrital 5, si no me equivoco. Ojalá y se hagan muchas mesas de diálogo de este tipo, porque van hacia lo mismo, vamos hacia lo mismo. Bueno, yo tendría muchas cosas que preguntarle, maestra, pero usted nos platicaba sobre los antecedentes y del marco jurídico. Platíqueme un poquito así, de manera muy rápida, porque hay muchas cosas más importantes. Usted decía que la ley surge en el 2012. En Platíqueme. el año 2012 justo se reforma la Constitución para reconocer varias formas de participación ciudadana diferentes a votar. Ya estaba reconocido el derecho a votar y ser votado, pero se establece la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes. Ese año es un año importantísimo en cuanto a el reconocimiento de derechos para la ciudadanía. Vimos inmediatamente los efectos de esa reforma 2012 con las candidaturas independientes. Recuerdo perfectamente en el año 2013 en Zacatecas se aplicó esa y ya hubo un candidato que ganó una alcaldía por la vía independiente. O sea, inmediatamente tuvo efectos positivos de aplicación. O sea, el ciudadano, por supuesto, que quiere ejercer esos derechos. La iniciativa popular, por su parte, ha tenido varios intentos y una sola ha entrado, es decir, una sola se ha vuelto ley, pero no es un asunto menor. Tiene que ver con la preocupación de la ciudadanía por el cuidado del recurso público, porque se modifica la ley de responsabilidades públicas para establecer la 3 de 3, es decir, que todos los servidores públicos estemos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Entonces, eso es una iniciativa de la ciudadanía. Entonces, ya hay un efecto. De consulta popular no la habíamos tenido, pero bueno, eso es en el año 2012, luego hasta el 14 se crea la Ley Federal de Consulta Popular, donde ya reglamenta con todo detalle el procedimiento a seguir, el que quiera presentar iniciativa de consulta popular. Se presentaron varias iniciativas, ninguna había resultado fructífera, debo decir, y además lamentablemente porque hubo esfuerzos bien importantes de ciudadanía. La ciudadanía organizada al menos presentó 3 iniciativas, completaron el número de firmas en algunos casos, pero la pregunta no pasó la validación de la Suprema Corte en términos de la constitucionalidad de la pregunta, porque hay unos temas que no se pueden someter a consulta, como el tema electoral, que fue uno de los que no pudieron pasar. Después de eso, hay otra reforma para adicionar una forma más de participación ciudadana, que es la revocación de mandato. Entonces, cuando se hace la revocación de mandato, la discusión estuvo bastante interesante e importante, porque la consulta popular y la revocación de mandato estaban pensadas para que se hiciera, al menos la consulta popular sí estaba aprobada para que se hiciera el día de la jornada electoral. Y la discusión fue fuerte respecto por la coyuntura, de si era conveniente o no que se hiciera el día de la jornada electoral. Al final se decidió que no, ni la revocación de mandato ni la consulta popular. Con esa nueva disposición, el presidente presenta una iniciativa, la Suprema Corte la avala, aunque cambia la pregunta, y después hay una reforma también a la Constitución o a la Ley Federal de Consulta Popular para armonizarla y que más o menos quedará acorde a una fecha diferente a un proceso electoral. Con ese marco jurídico llegamos y digamos que ese es el tramo que se siguió y que me parece que el debate más intenso cuando se presenta esta iniciativa por el presidente de la República. El presidente de la República no necesita presentar firmas, únicamente la presenta con que la avalen las cámaras, la avalaron las 2 cámaras, y la Suprema Corte determine la constitucionalidad de la materia y vea que la pregunta cumple los requisitos que establece la ley. En este caso cambió la pregunta y esa es
la historia que ha marcado un poco o un mucho, la discusión previa que hemos tenido a esta consulta popular, la validez de la pregunta, la pertinencia, si tiene más dudas que certezas, las respuestas, o sea, que no se conocen a ciencia cierta los efectos, que si el costo, que si es válido que haya un costo posterior después de 45 días de haberse le dado una jornada. En fin, a mí me parece que ha habido un debate y una controversia muy importante alrededor de la consulta. Y lo que yo desearía es que justo ese debate, que nos queda claro con las opiniones, que este primer ejercicio, además de valioso, ha generado reacciones y análisis muy importantes que deben razonarse con mucho detenimiento y además nos está abriendo nuevas posibilidades y además necesidades de analizar para tomar decisiones e ir perfeccionando este ejercicio de consulta popular. El hecho es que lo estamos discutiendo, venturosamente lo estamos discutiendo todavía hoy, y mañana lo que esperaríamos o lo que venturosamente debería suceder también es que vaya el 40% del padrón electoral. A ver, la pregunta puede ser sí, puede ser no, o pueden haber ciudadanos que decidan anular su voto. Entonces tenemos tres opciones. La opción que gane, pero necesitamos que vaya el 40% de los inscritos en la lista nominal, que es decir, 37.4 millones de mexicanas y mexicanos necesitamos acudir a participar para que esta consulta resulte vinculante, es decir, obligatoria. Que el sí o el no que gane esté obligando a las autoridades a tomar acciones específicas para esclarecer hechos del pasado. Eso es lo que dice la pregunta respecto de las decisiones que se han tomado y que pudieron generar alguna afectación o víctimas, ¿no? Entonces, esto, digo yo, me parece venturoso, pero necesitamos un alto porcentaje de participación para que todo este esfuerzo, toda esta organización, todo este debate alrededor de este ejercicio no sea en vano. Necesitamos que acudan a votar, que inauguremos esta nueva modalidad de tomar parte de las decisiones fundamentales del país, y que pensemos en hacer de esto algo habitual y que sea cada vez nuestra iniciativa la que vaya marcando el rumbo de la discusión pública, de las decisiones públicas, de la orientación del presupuesto, etcétera. Muchas cosas que pudiéramos estar, pues en las que pudiéramos estar participando y incidiendo. Estamos platicando sobre la consulta popular a la cual vamos a ir mañana domingo 1 de agosto. Todos en Tamaulipas vamos a ir a la mesa receptora a expresar nuestra opinión, un sí, un no. Ahora, me deja pensando muchas cosas, maestra. Me deja pensando muchas cosas. Un asunto que me brincó allí es que el porcentaje para que estos resultados de esta consulta sean vinculantes y obliguen a las autoridades a actuar en consecuencia, debe ser tomado en consideración a nivel nacional. Sí. Es decir, no importa si en Tamaulipas fueron más o fueron menos que en Hidalgo o en Veracruz. Así es. La suma de todos debe dar esta cantidad que sí, pido de favor nos repita. 37.4 millones de personas electoras. Sin importar que en un estado hayan ido más o menos. Exactamente, sin importar en qué estado hayan ido más o menos. Lo que importa es que al final la suma de todas las participaciones en el país nos dé 40% o más de la lista nominal que vamos a usar el día de mañana. Fíjese bien quien me está escuchando o quienes nos están viendo a través de Facebook, Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial, o en YouTube, Instituto Electoral de Tamaulipas,
o a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas. 1. Es importantísimo que vayamos mañana a responder hacia la consulta popular. Lo más importante no es si usted va a decir sí o va a decir no. Lo más importante es que usted vaya, que participe. Porque una vez que la participación ciudadana haya llegado al porcentaje que debió de haber llegado para ser vinculante, entonces sí. Ahí yo todavía me quedo esperando la respuesta de la autoridad. Ahora sí, haya sido sí o haya sido no, ahora sí, deben actuar en consecuencia. Así es, imagínate, Haya sido no. al menos 37.4 millones le están exigiendo que haga algo. Allí eso es lo más importante. Ya no me importa en lo personal a Nereo Zamorano si ganó el sí o si ganó el no. No importa si ganó el positivo o el negativo. La participación ciudadana. Ese resultado de que gane la participación ciudadana nos va a colocar en otro momento de la historia. Allí es donde empieza la nueva página de la democracia participativa en México. Y eso no me vaya usted a negar que es importante. Eso es muy, muy importante. Voy a ver la otra. Fundamental. Sí, es fundamental. Voy hacia otro lado de este contexto. Lo más importante es la participación, no es el sí o es el no. En consecuencia, la autoridad deberá actuar, sea para responder a un no o sea para responder a un sí, pero tendrá que actuar, ¿no? El otro punto de todo este asunto es la infodemia. Este asunto de las noticias falsas, de la información falsa, de la información distorsionada, que desde luego, bueno, a uno le interesa, a mí me interesa mucho el asunto de la lectura, de la capacidad crítica para leer los medios. Y ahora las redes sociales están afectando demasiado a la población en general. Ya no hablemos de la ciudadanía, a la población en general, ¿no? Y hemos escuchado tanta falsedad que parecería que hay grupos que están luchando porque la ciudadanía no le haga caso a la consulta popular. Están luchando para cuestionar la consulta popular como que si lo que más les importara es que la participación ciudadana no exista, no se dé. Porque este asunto no es un asunto contra el gobierno de la República, tampoco es un asunto contra el INE, es un asunto contra la participación ciudadana. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestra? Que bueno, como siempre, tocas temas muy importantes. Bueno, de hecho, pones el énfasis donde debe ser para tomar una decisión, cualesquiera que sea, de nuestra vida diaria y con mayor razón de nuestra vida pública, tenemos la obligación de informarnos. Y ha habido, por supuesto, voces que tal vez hasta con buenas intenciones de querer promover la participación de la ciudadanía, en ocasiones la confunden con la información. Tenemos que ser claros, es decir, cuando el titular del Ejecutivo presenta la iniciativa, la propuesta de pregunta, sí llevaba nombres en específico. Eso no se puede hacer. Es decir, la Constitución establece
que no puede someterse a consulta temas de derechos ni que afecte derechos de personas. Entonces, no puede, mediante consulta, parecería un juicio sumario contra personas específicas, en este caso expresidentes. La expresión o los nombres de expresidentes fueron retirados porque no es constitucional que se consulte de esa forma. Eso ya no es que lo diga yo, es que eso ya se juzgó y lo dijo nuestro máximo tribunal de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no vamos a ir mañana por juzgar a los expresidentes. No vamos a tomar esa definición mañana. No debe ser así, debemos entenderlo con toda claridad. Tampoco puedo decir que estén exentos. Sí, en las acciones que vayan a ejecutar los poderes que se involucren, resulta responsabilidad para un expresidente, para un exsecretario o para un secretario de Estado, aún en funciones, para un alcalde, para un gobernador, debe, por supuesto, involucrarse, pero no sin la posibilidad de que se defiendan, sin la presunción de inocencia que debe prevalecer en todo juicio. Entonces, lo que mañana se va a ir a decidir es que se tomen acciones para esclarecer qué pasó en el pasado con ciertas decisiones que involucró a uno o varios actores políticos que estuvieron en algún momento tomando decisiones. Eso es lo que mañana vamos a ir a votar, sí o no. Pero sí agradezco esta pregunta para reiterar, necesitamos informarnos, necesitamos también hacer oídos sordos o bien exigir a quien nos miente descaradamente porque es comprobable, que no nos digan, es sobre esto cuando tenemos una boleta y lo que leemos y en la Diario Oficial de la Federación dice perfectamente cuál es la pregunta. Entonces, a esas personas que nos mienten, no solamente hay que a veces, y con todo respeto y con el diálogo que debe caracterizar un sistema democrático, decir, por favor, no me mientas. Dime abiertamente que estás a favor del sí, a favor del no, porque eso es lo más válido del mundo, que cada quien exprese mis argumentos a favor del sí y a favor del no. Eso dímelo, por favor, porque creo que de eso estamos ávidos de escuchar. ¿Qué nos tiene que decir el que esté a favor del sí? ¿Por qué sí o por qué no? Y eso es justo lo que como institución queremos que se discuta, que se debate, porque los que digan que sí, los que digan que no, pero con argumentos sólidos, objetivos, no con mentiras. Y que luego entonces también cuando nos toque leer este tipo de información, pues bueno, primero corroborarla y segundo, pues no transmitirla cuando nos hemos dado cuenta que no es, que está alejada de la verdad, que no es objetiva. Y también, porque si la replicamos sin saberlo, pues nos estamos haciendo parte y cómplices de esta infodemia que bien señalas. Y creo que hay que poner un alto, porque eso ya lo hemos visto, genera mucho daño como sociedad y como personas. Como personas ha costado vidas, información falsa y mentirosa que se pueda estar circulando en nuestras redes. Las redes no son malas. El uso que le demos sí puede ser malo y puede causar afectaciones graves a personas y a sociedades enteras. Maestra, el tema está muy interesante, tanto que hasta ya nos pasamos de tiempo del Okay. programa. Pero no me quiero ir yo sin que me diga cómo le hago para saber dónde está mi mesa receptora. Vamos a buscar en el internet, ubica tumesa.ine.mx. Es muy fácil, revisamos en nuestra credencial el número de sección, tecleamos el número de sección y nos va a dar el domicilio, la referencia y hasta el mapa para poder llegar a esta ubicación. Si gustamos, también podemos hacerlo por vía telefónica al INETEL 800-433-2000. También solo necesitamos dar el número de la sección que viene en nuestra credencial y con eso nos dan el domicilio y la referencia para poder encontrar la mesa en que nos corresponde votar. Hay una boleta para cada uno de las y los mexicanos que tienen su credencial para votar. Los estaré esperando solamente a ustedes. Así que, por favor, vayan por ella. Úsenla. ¿Algo más que desee agregar?
que hemos puesto en el instituto todo el empeño para que podamos acudir todos y que tengan la garantía de que lo que se refleja en los resultados que vamos a presentar es una traducción fiel de lo que el ciudadano ha decidido, y queremos que sea el primero de muchos ejercicios en los que el ciudadano decide y que puede ir mejorando nuestro entorno cercano, nacional, lo que el ciudadano decida. Es decir, a partir de aquí podemos aprender que no tenemos límites para decir y hacer escuchar nuestra voz sobre cómo queremos que se gobierne en este país. Le agradezco mucho. De veras, siempre es un placer platicar con usted. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todo el auditorio. Ella es la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Yo soy Nereo Zamorano. Le agradezco mucho el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. No se olvide, hay que ir mañana a participar en la consulta popular. Vaya usted allí donde seguramente va a ser cerquita de donde votó. Vaya usted y participe en la consulta popular. Gracias por su atención. Hasta pronto. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.